Parte muy especial, pueden sentarse mis amadas hermanas. Queremos invitar al pastor Ramón Icaza, él tiene la palabra en esta mañana. Gloria a Dios, dele fuerte ese aplauso a Jesucristo. No se canse de aplaudir a Jesucristo, póngase sobre sus pies y dele toda la gloria, la honra y la alabanza en aplauso a aquel que nos dio la vida. ¿Cuántos creen que Él nos dio la vida? Aquel que nos dio una razón de vivir, aquel que cambia nuestro lamento en baile. Mantenga ese aplauso y esa adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que era, el que es y el que ha de venir, nuestro Dios todopoderoso que reina. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Asimismo, de pie vamos a orar para entrar en el mensaje e ir avanzando. En primer lugar, dándole gracias a Dios y a nuestro pastor Víctor Barrenos, que nos da la responsabilidad y el privilegio de traer el mensaje en un día tan especial como el día de hoy, donde se está celebrando su cumpleaños. Y al final de la administración, usted ve ese gran dulce que está ahí, se va a repartir y se le va a cantar el feliz cumpleaños al estilo Tierra Prometida, con la sazón de Bocas del Toro de nuestra hermana Patricia Froscini, con esa sazón bien del Caribe que Dios le ha regalado. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, tarde ya, mediodía, que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Tu palabra es poderosa para transformar la mente y el corazón, Señor. Tu palabra nos fortalece, Señor. Ilumínanos con tu palabra, que esa palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor, a nuestras vidas, Padre. Y sobre todas las cosas, que el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, sea glorificado en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. En esta mediodía ya vamos a estar desarrollando el tema viviendo en la gracia, viviendo en la gracia del Señor. Y antes de leer el texto, vamos a estar usando bastante la palabra del Señor en esta tarde. Hay una realidad hoy en día, muchos cristianos viven situaciones particulares donde sienten en su corazón que no son dignos de recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Sienten que no están viviendo al nivel que deberían vivir, que no han podido hacer las cosas que Dios demanda en su palabra y que de alguna manera no son merecedores de las bondades de nuestro Señor Jesucristo. Y este pensamiento hace que algunos inclusive dejen de asistir y congregarse a la iglesia, porque han luchado tantas veces para vencer situaciones en su vida, en su alrededor o en sí mismo, y al no lograrlo sienten que no pueden y que esto no es para ellos. Por el contrario, hay algunos que sienten que a través de su trayectoria, a través de los años, a través de su obra en el servicio al Señor, consideran que son merecedores legítimos de reconocimientos, de posiciones en la iglesia o ciertas bendiciones de parte de Dios, por lo que han realizado a través de los años, por lo que Dios ha hecho a través de ellos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos enseña la palabra? Eso es lo que vamos a ver en este mediodía, en esta tarde ya. ¿Qué nos enseña? Y a través de la Biblia, ¿cuántos creen que la palabra habla por sí misma? Y la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos va a guiar, nos va a formar, nos va a orientar y sobre todo nos va a iluminar para que el enemigo no tome lugar, ni el enemigo con su astucia y sus engaños afecte nuestras vidas y nos haga dudar de lo que Dios ha hecho para su honra y su gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a hablar acerca de la gracia, pero tenemos que definir qué es la gracia de Dios. En términos sencillos, la gracia de Dios es un don o favor que Dios da al hombre, y subrayo, sin que éste lo merezca. Este favor es otorgado sin merecerlo por el amor que Dios tiene hacia nosotros a través de Jesucristo. Y este favor inmerecido a través de Jesucristo no solamente nos salva, sino que también nos habilita y nos da el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Subrayo,
La gracia de Dios que no merecemos, Dios nos la da por su amor a través de Jesucristo y nos habilita, nos capacita y nos da el poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos me siguen? Acompáñenme en Romanos capítulo 3. Y la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo a la iglesia en Romanos, de la siguiente manera. Comienza a establecer que ningún ser humano es bueno, ni uno solo. Quizás socialmente para nosotros habrá personas que inclusive sin tener al Señor tienen una vida social correcta, se portan bien, tienen buen corazón, hacen buenas cosas y decimos qué buenas estas personas. ¿Cuántos hemos dicho esa expresión? Qué buenas estas personas, aunque no tenga el Señor. Pero la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Todos se desviaron, es todos. Y en el versículo 19 del capítulo 3, mire lo que nos dice luego del apóstol Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Establece la realidad que ante la santidad y perfección de Dios no hay ni uno solo bueno. Lo repito, no hay ni uno solo bueno. No hay quien practique el bien, ni uno. Todos nos hemos separado de Dios. Y el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hay una sentencia, nadie puede decir yo soy bueno. Hay que cerrar la boca porque la ley nos enseña que es pecado y la ley nos muestra a nosotros lo pecaminosos que somos. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, hay una justicia de Dios. Tú no eres bueno, no hay nadie bueno, pero hay una justicia que Dios va a aplicar a todo ser humano. Y esa justicia no vino de improviso. Dios no improvisó. Es una justicia que Dios reveló a los profetas. Es una justicia que Dios reveló desde el Antiguo Testamento, testificada por la ley y los profetas. ¿En qué consistía esta justicia? La justicia de Dios, dice el versículo 22. ¿Por medio de qué dice ahí? La fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren lo hermoso del versículo 24. Ahora somos siendo ¿qué? Justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Por medio de qué? De su gracia. O sea, ahora Dios nos hace justos por la fe en Jesucristo, no porque seamos buenos, no porque hemos hecho alguna obra, sino por la fe en Jesucristo, o sea, por su amor y su gracia. Aunque la recibimos gratuitamente, esa salvación tuvo un precio en la cruz del Calvario, no fue gratis. La recibimos gratis por el amor de Dios, de una forma inmerecida. Y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. Versículo 27 me encanta. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mire qué interesante, Dios está diciendo, muchas personas que no conocen al Señor Jesús nos han dicho a nosotros, yo quiero buscar de Dios, pero yo siento que yo soy pecador, yo siento que yo soy malo y yo no voy a ir a la iglesia cuando me gusta aquello y lo otro. ¿Cuántos han escuchado personas que le hablan de esa manera?
Porque esas personas creen que tienen que hacer algo para venir a los pies de Jesucristo. Y yo le quiero decir en esta tarde ya que no tenemos que hacer nada para ser aceptos en Jesucristo. No tenemos que hacer ninguna obra. Y aunque suene difícil lo que voy a decir, ni siquiera tenemos que cambiar. Lo único que necesitamos hacer es creer en Jesucristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en ese momento la gracia de Dios es manifestada en nuestras vidas. Y esa gracia de Dios es la que nos cambia. Y ahora lo que antes nos gustaba, ahora no nos gusta. Pero no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios en nuestra vida. Nadie necesita cambiar para aceptar a Jesucristo. Es al contrario, primero aceptas a Jesucristo y el poder de Dios nos cambia. El poder de Dios nos transforma. El poder de Dios nos libera de las cadenas del pecado, de la aflicción y de la muerte. Porque no se recibe esta gracia por medio de obras. No se recibe esta gracia por nuestra conducta. Y la Biblia nos habla claramente de esta salvación. Acompáñame a Efesios capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Pablo lo establece y lo reafirma. Y yo siempre digo y lo sostengo, aunque esta palabra la escribieron hombres, realmente el autor es Dios. Es el Espíritu Santo el que a través de estos hombres nos reveló la palabra, la voluntad del Padre. Por eso yo puedo decir que es el Espíritu Santo el que nos está hablando en esta tarde. ¿Cuántos lo creen que es el Espíritu Santo que es el que está hablando en esta tarde? A través de su palabra, y nos dice Efesios capítulo 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, la gracia de Dios. Dios nos concede cosas no porque las merezcamos, sino porque Él nos ama. Iglesia, lo voy a decir de nuevo. Dios concede las cosas no porque seamos buenos, ni por nuestras obras, sino porque Él nos ama. Porque Él tiene misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, escuche bien, todavía estando muertos en pecado, no habíamos cambiado, no habíamos hecho ninguna obra, nos dio vida, nos dio vida. No habíamos cambiado, no habíamos dejado el pecado, pero porque creímos en Cristo ahora nos dio vida. Juntamente con Cristo por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y otra vez esa expresión, esa idea que leímos hace un momento, que para que nadie se jacte. Ahora nos dice en el versículo 9, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Nadie puede decirle a Dios, yo soy bueno y me merezco la salvación. Yo me porté bien y merezco la salvación. No. Por eso es que el mundo no puede entender que una persona que ha cometido un crimen, una persona que está en la cárcel, una persona que ha adulterado, una persona que ha fornicado, una persona que es chismosa, una persona que ha destruido la vida de otro, ahora viene a Cristo y por la fe es transformado y es salvado. Y de repente aquí hay una persona que tiene una conducta social correcta, una conducta social buena, pero ha rechazado a Jesucristo. Esa persona no va a la eternidad con Dios, sino una condenación. Porque la justicia de Dios se manifiesta por fe y no por obra. Y la Biblia es bien clara. La Biblia dice que el hombre no va al cielo por bueno. El hombre va al cielo porque recibió a Jesucristo. Esa es la razón. La gracia de Dios. El hombre no va al infierno por malo. El hombre va al infierno por rechazar a Jesucristo. Esa es la verdad que nos dice la palabra. Nadie va al infierno por malo. Las personas van al infierno porque rechazaron la gracia de Dios. Porque le han dado la espalda al regalo gratuito de Dios para su vida. Han rechazado el amor y la misericordia de Dios para su vida. Y por eso Dios les da lo que decidieron.
una eternidad separados de Dios, del amor, de la misericordia, de la bondad y los beneficios de Dios. Eso es lo que es la condenación eterna, separación completa y absoluta de Dios. Y eso es lo que Dios le entrega al hombre. En vida tú rechazaste la gracia, socialmente eras correcto, tenías un buen matrimonio, tus hijos se portaban bien, los criaste bien, tuviste empresa, Dios te bendijo en todas esas áreas y fue muy bueno durante la vida y es apreciable y es bueno. Pero si rechazas la gracia de Dios, vas a una condenación eterna. Y tenemos que enseñarle y tenemos que predicar esa realidad. Porque muchos creen que en la iglesia viene la gente mala, la gente delincuente, la gente de los barrios bajos, la gente que ha hecho muchas cosas. Déjeme decirle, usted que tiene una vida social correcta, usted que es un emprendedor, usted que es un empresario, o que usted tiene una familia sana, también necesita de Dios y de la iglesia y la misericordia de Dios. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Segunda de Timoteo, acompáñeme. Capítulo 1. Verso 9 en adelante. Dice de la siguiente manera: que el Padre, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué dice? No conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. ¿Y qué más? Y la gracia y esa bondad, ese regalo inmerecido nos lo dio por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Y cuándo fue? Antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Jesucristo. Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira el don de Dios, vida e inmortalidad por medio de ¿qué? Del Evangelio. Mire que la gracia de Dios no viene a través de María. La gracia de Dios no viene a través de Pedro. La gracia de Dios no viene a través de Don Bosco. La gracia de Dios no viene a ninguno de estas personas ejemplares. Por eso el que cree en ellos sigue en sus pecados. Todo aquel que cree en María, en Pedro, en Juan o en cualquiera de estos grandes hombres y mujeres de Dios sigue en sus pecados. Porque la gracia de Dios solo se manifiesta por medio de Jesucristo. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros los cristianos recibimos de esta gracia en el momento de la salvación. Y todos los que hemos aceptado a Jesucristo, ¿cuántos han aceptado a Jesucristo como su Salvador? Cuando aceptamos a Jesucristo, usted recuerda, usted pasó en X lugar, en una casa, en una campaña, en una iglesia. Y usted no hizo nada. Usted lo único que hizo, al igual que yo, fue aceptar por fe a Jesucristo. Y el poder de Dios nos cambió. Y el poder de Dios abrió nuestros ojos. Y el poder de Dios nos liberó. No hicimos ninguna obra. Pero de alguna manera en el caminar cristiano nos olvidamos de ese poder y de esa gracia. Y de alguna manera ahora queremos vivir la vida cristiana con el poder de nuestras fuerzas y con las obras humanas y no siguiendo y manteniendo la gracia de Dios. De la misma manera que la gracia fue la que nos cambió en el momento que aceptamos a Jesucristo, esa misma gracia inmerecida y don de Dios es la que nos sostiene, la que nos levanta y la que nos mantiene en los caminos del Señor. Pero de alguna manera nuestra mente de alguna manera no comprende. Creemos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos acepte. Creemos que tenemos que realizar obras para que Dios me ame. Pensamos que Dios tenemos que... Y vamos a ver qué dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. El apóstol Pablo habla de cómo él se maneja ministerialmente. Y dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. 1 Corintios 15, 9, versículo 10 ahora. Pero, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está diciendo, la obra que yo he hecho en la iglesia es producto de ¿qué? No porque yo sea bueno, no porque yo me lo merezca, sino que la gracia de Dios se ha manifestado en mí para bendición. ¿Qué significa eso? La unción viene por gracia, no por obra. Ay, ese amén como que estuvo bajito. Porque no lo creemos que tenemos que hacer cosas. No, la gracia. El llamado viene por gracia, no por obra. Los dones que reparte el Espíritu Santo vienen por gracia, no por obra. Y cuando usted comprende, cuando yo comprendo, cuando nosotros comenzamos a comprender que es la gracia de Dios la que nos da estas cosas, ocurre algo poderoso. Ahora usted descansa porque usted sabe que es Dios el que lo capacita, es Dios el que le mueve, es el Espíritu Santo el que le da para que usted haga lo que Jesús dijo: de gracia recibiste, da de gracia. Y por eso uno ministra, por eso uno hace cosas, no porque la gente se lo merezca, sino también por la gracia de Dios. Esto no se trata de merecimiento, se trata de la gracia de Dios. Y uno aprende a vivir de esa manera, a recibir el poder de la gracia de Dios. Y al mismo tiempo nos libera ¿de qué? Del orgullo y la altivez. Porque hay un peligro en la iglesia, hay un peligro en el cristiano. Cuando Dios comienza a usarnos mucho, cuando Dios nos da revelación, cuando Dios nos da palabra, cuando Dios nos da reconocimiento. Y la gente nos dice: hey, que predicas muy bien, qué unción tienes, cantas maravilloso y la gloria de Dios se mueve. Y comienza la gente a adularnos porque nos aprecia y nos ama. El ego comienza a subirse en nuestro corazón. Pero ahí es donde nosotros debemos recordar que lo que hemos recibido es por la gracia de Dios, no por obra, para que ninguno se gloríe. Pero nos autoengañamos y hablamos de las obras como si fueran necesarias para recibir de Dios. Según de Corintios, un poquito más adelante, capítulo 1, versículo 12. Yo creo que todavía estoy en la introducción, así que nos vamos como a las 2, 3 de la tarde hoy. Aleluya. Según de Corintios, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice el apóstol? Porque nuestra gloria es esta. Es tremendo lo que el Espíritu Santo habla. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? La gracia de Dios, dice el apóstol, nos hemos conducido. ¿Dónde? En el mundo y mucho más con vosotros. Oye esto, como dicen por ahí, oye esto. La gracia de Dios nos capacita para conducirnos a nivel secular y dentro de la iglesia. Pero es la gracia de Dios. Entonces, ¿y cómo se recibe la gracia? ¿Por obra o por fe? Entonces, si yo quiero saber cómo conducirme, si yo quiero tener la capacitación de Dios para conducirme adecuadamente en el mundo y dentro de la iglesia, debo entonces pedir con fe. Y Dios me va a dar la capacidad no porque me la merezca, sino porque Él me ama. Él nos ama, iglesia. Él te ama y me ama a ti. Ama al que no le conoce, también lo ama. Por su amor y su gracia. Un poquito más adelante, 2 Corintios 12. Estamos hablando de esa vida, no ahora de la salvación, sino de cómo moverse en la gracia de Dios, ya siendo cristiano. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9 dice: Pablo, después de recibir estas grandes revelaciones, que el Espíritu de Dios le ordenó: lo que viste no lo hables. Porque hay unas cosas que Pablo vio en el tercer cielo y Dios le dijo: no las hables, no las reveles, y Dios soberano sabe por qué. Y en el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate, ¿qué cosa? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona
En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero me llama la atención el versículo 11, me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Había una situación en la iglesia en Corintio. Pablo funda la iglesia en Corintio, la desarrolla, la da crecimiento, y él se va en su obra misionera. Y llega un grupo de cristianos a desacreditar el ministerio de Pablo y a decir, este no es apóstol, esto es cuento, nosotros te traemos la verdad y la verdadera revelación. Y comenzó la iglesia en Corinto a escuchar eso. Y Pablo se da cuenta que se están desviando. Y Pablo se da cuenta que la iglesia comienza a decir, es verdad, Pablo no tiene de Dios, estos sí tienen de Dios. Y así decía la iglesia. Entonces Pablo en esa situación dice, comenzó a demostrar con evidencia que él era llamado, era un apóstol. Pero a Pablo le duele, porque él sabe que lo que ha hecho no es por obra, sino por ¿qué? Por la gracia de Dios. Porque él no tiene que gloriarse en las obras. Por eso él dice en el versículo final que leímos, me he hecho un necio, me habéis obligado a esto. Yo no tengo que estar diciendo yo hice. Eso no es necesario porque yo no soy el que lo hago, el que lo hace es Dios a través de mí. Pero como la iglesia ha sido afectada por los falsos apóstoles, por falsos cristianos que te están quitando la verdad que Dios me ha dado y que es necesaria que la reciba, ahora yo me he visto en la necesidad de demostrarles que lo que yo tengo es de Dios para protegerlos a ustedes, pero no porque yo quiera gloriarme en las obras, porque Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No sé si logro transmitir la idea, iglesia. Pablo no estaba diciendo, no estaba defendiéndose él como persona, ni tratando de demostrarle a nadie que él era el de la revelación, el del poder de la unción. Él no le interesaba eso. Él no lo hizo para él mismo. Él no lo hizo para su imagen personal. Él lo hizo para proteger la iglesia. Y esa diferencia es importante. ¿Por qué hacemos las cosas? Pablo lo hizo para proteger a la iglesia, pero no para demostrar que era alguien por las obras. Por eso es que él reclama y dice constantemente que es la gracia de Dios que opera en mí. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, entonces la pregunta es, si la gracia es así, ¿por qué la Biblia habla de obras? ¿Cuántos me siguen? ¿Cómo funciona este asunto? Pero si la Biblia habla de obras, y que Dios recompensará a cada uno según sus obras, y las obras, amén. Entonces uno se queda con la pregunta, entonces ¿qué función tienen las obras? Vamos a leer Romanos, capítulo 6. Son como 20 versículos que vamos a leer, así que cuando usted cuente el 20 ya estamos terminando. Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Capítulo 14, versículo 14, perdón, Romanos 6, 14. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Vivir en la gracia de Dios produce obras. Escuche bien, yo no hago, usted no hace, nosotros no hacemos obras para recibir aceptación de Dios. Ya Dios nos ama. No podemos hacer más nada adicional para que Dios nos ame más. Ya Dios nos ama con el amor máximo porque Él es amor. No lo creen. Voy a repetirlo. Iglesia, no necesitas hacer obra para que Dios te ame. Ya Dios te ama al máximo. Por eso te da su gracia. Por eso te da recursos que no nos merecemos. Y en esos recursos que nos da que no nos merecemos, nos da la capacidad de vencer al pecado.
Y ahí entonces esa gracia es la que nos capacita para hacer las obras. Por eso el que vive en la gracia vence el pecado. Si no hemos vencido el pecado es porque no estamos viviendo en la gracia, estamos viviendo en las obras de la ley. Así de sencillo, porque la gracia de Dios nos da el poder de vencer el pecado. Dice el versículo 14, léalo conmigo por favor. Porque el pecado no se enseñoreará. No, que yo no puedo dejar esto. No, que yo no puedo, esto me atrae. Que es aquello y caigo 1 y 4 y 10 y 20. Es que eso es muy difícil. Dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Vivir en la gracia nos libera del poder del pecado. La iglesia tiene que comprender que es la gracia de Dios la que nos capacita. Yo no oro, usted no ora, nosotros no oramos para recibir el favor de Dios. Oramos porque la gracia de Dios nos lleva a orar. Porque nosotros podemos amar, no para recibir aceptación de Dios. La gracia de Dios nos enseña y nos da el poder de amar. La gracia de Dios nos capacita para vivir en integridad. La gracia de Dios nos capacita para hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos capacita para obedecer. Cuando usted y yo vivimos en la gracia y aprendemos a vivir en la gracia, ¿cómo Dios lo hace? Nos permite fracasar. Para aprender a vivir en la gracia. Cuando usted y yo vivimos en la gracia de Dios, es imposible menospreciar a los demás. Lo voy a repetir. Cuando se vive en la gracia, usted no menosprecia a nadie. Porque si esa persona no puede, si esa persona tiene dificultades, usted se acuerda que usted era igual. Y usted se acuerda que con los golpes en el caminar, Dios le enseñó que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y usted aprende que no es usted con su fuerza. Usted aprende que es Dios el que lo toma de sus manos y lo levanta. Y la gracia de Dios lo sostiene. Y la gracia de Dios lo mueve. Y la gracia de Dios lo transforma. De ahí en adelante, cuando usted vive en la gracia, usted comienza a ver a los demás. Lo que Dios me dio, ahora te lo voy a dar. Porque de gracia recibí, ahora doy de gracia. Así como Dios estuvo conmigo, va a estar contigo. Así como Dios me levantó, te va a levantar. Así como Dios me transformó, te va a transformar. Así como Dios me reveló la palabra, te la va a revelar a ti. Así como Dios se manifiesta en dones a través de mí, lo va a hacer a través de ti. Porque no es por obra, es por gracia. Y usted no menosprecia a los demás. Y usted no se siente superior a los demás. Y usted no se siente mejor que los demás. Usted se siente comprometido con la gracia de Dios para su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Efesios. Yo creo que vamos como ya por el 10 ya. Efesios capítulo 2, que lo leímos hace un momento. Observe que la Biblia, en el pasaje que leímos hace un momento, dice que fuimos salvos por gracia, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. O sea, la gracia de Dios nos cambió. Creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Y mire lo que dice la Escritura. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios es terrible, es tremendo. Usted y yo no éramos salvos y ya Dios tenía obras que usted y yo teníamos que caminar para su gloria. Y usted y yo no lo sabíamos, pero Él sí. Él las preparó desde antes de la fundación del mundo. Y nos rescató, nos libertó. Y ahora por la gracia de Dios dice, yo tengo preparado y te voy a dar mi gracia para que tú camines en esa obra que yo he determinado que tú debes andar. La gracia de Dios es tremenda, es poderosa. Santiago capítulo 2. Pasaje muy conocido. Santiago capítulo 2. Versículo 20 en adelante dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice el 21: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces cuando uno lee esto como que, hey, aquí qué está pasando, aquí como que hay una contradicción, amén o no amén.
aquí está raro esta cosa. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por, y no solamente por la fe. Cuando uno lee eso, entonces uno queda que, ¿qué fue lo que predicó el pastor Ramón entonces? Cuando uno ve esos pasajes. Y déjenme explicarle. Ni Santiago ni Pablo se contradicen. Porque Dios no se contradice. Simplemente hay un enfoque particular, en un punto en particular, por situaciones en particular. Y uno tiene que comprender ese detalle. Había una necesidad a lo que le escribió Santiago y había que hacer un énfasis en algo. Pablo escribió con énfasis en la gracia. Pero cuando unimos todas estas verdades que aparentemente se contradicen, se complementan. ¿Qué nos está diciendo estas dos versiones, la de Pablo y Santiago? Sencillo. La gracia de Dios, ¿qué hace? Que la recibimos por fe. ¿Nos qué? Nos cambia. Y ese cambio, ya lo leímos hace un momento, produce que nosotros tengamos ¿qué? Obras. O sea, la fe que yo tengo en Jesucristo hace que la gracia de Dios venga a mi vida. La gracia de Dios me transforma, me da la capacidad para vivir esas obras que Él preparó de antemano, y por eso yo hago las obras. Entonces las obras es la evidencia externa del cambio que Dios ha hecho en mi vida a través de la fe de Jesucristo y por medio de su gracia. Y en Santiago entonces le está diciendo a la iglesia: si tú dices que crees en Jesús, si no hay obras que testifiquen el cambio que Dios hizo en tu vida, entonces esa fe que tú tienes es muerta. No has nacido de nuevo, no eres salvo. Y cuando usted comprende esas realidades, usted se da cuenta de que las obras son consecuencias de la gracia. De ahí en adelante usted se quita un peso de encima. Yo no hago cosas para que Dios me acepte. Yo hago cosas porque Dios me cambió. Es una diferencia impresionante. Porque mientras más tratamos de agradar a Dios con nuestras obras, nos estamos moviendo bajo la ley. Eso es lo que dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5. El cumpleaños del pastor me tiene corriendo. Gálatas capítulo 5. Versículo 4, ¿qué dice? De Cristo os desligáis los que por la ley ¿qué? Os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, si yo trato de justificarme delante de Dios o de agradar a Dios por las obras, me estoy desligando ¿de qué? De la gracia de Dios. Me desligo de la gracia de Dios y ya no voy a recibir el poder para vencer el pecado. Por eso usted y yo hemos sentido a veces en nuestra vida, cuando tenemos el concepto errado, comenzamos a tratar de agradar a Dios por obras, y mientras más hacemos obras, sentimos que la carne más se levanta. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y usted siente, pero si yo estoy haciendo cosas para Dios y esta cosa se levanta cada día más, y lo que antes ya yo había vencido, lo que a mí me atraía a los ojos, lo que a mí antes me gustaba, el licorcito, la cervecita, el chisme, la murmuración, ya yo lo había vencido. Y ahora que estoy tratando de hacer obras para que Dios me premie, para agradar a Dios, ahora yo siento que ahora estas cosas están volviendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A cuántos le ha pasado eso? Eso es señal de que estamos volviendo a andar por obras y no por gracia. Esa es la señal. Esa es la evidencia. Porque si nos mantenemos viviendo en la gracia, vamos a vencer. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Romanos 4, versículo 2. ¿Por qué le estoy dando tantos versículos, hermano? Para que usted tenga una base sólida donde fundamente su fe. Para que usted recuerde el mensaje de hoy y que a las 5 de la tarde no se le haya olvidado y lo ponga por práctica para el beneficio suyo y de su familia y de la iglesia.
para que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Romanos 4, versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse para los hombres, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al malo, al perverso, o sea, al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire lo que Abraham fue a sacrificar a Isaac. Él le creyó, dice la Biblia que Dios lo sacó y le dijo, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar. Y las arenas, así será tu descendencia. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No hizo nada, solamente creyó. Luego Dios le dice, sacrifica a Isaac. Como Abraham creyó a Dios y tuvo una relación con Dios y Dios lo transformó, Dios se le reveló a Abraham como el Dios Todopoderoso. Y cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice la Biblia en Hebreos, que Abraham pensó, este es el hijo de la promesa, yo voy a obedecer a Dios, pero Dios se me reveló como el Dios Todopoderoso y Dios no miente, así que yo voy a sacrificar a Isaac y yo sé que Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Su fe lo llevó a la obra. Él no hizo una obra para agradar a Dios, él agradó a Dios por la fe que tenía en Dios. Y esa es una diferencia. Yo voy a recalcar eso, iglesia. Las obras son la consecuencia. Las obras no son para ser aceptados delante de Dios. Son las consecuencias de vivir en comunión con el Señor. Y déjeme un ejemplo. Porque, y aquí quiero hilar un poquito delgado. Job. El peligro de las obras. Porque las obras nos pueden traicionar nuestra mente y nuestro corazón y dañarnos si no entendemos la gracia y el orden de las cosas. Job era un hombre perfecto. Y en la Biblia creo que es el único que prácticamente que Dios habla de esa manera. En ese momento no había revelación de Satanás ni de estas cosas. Job no sabía esos detalles. Y Dios permite una serie de acontecimientos en la vida de Job. Todos sus hijos mueren. Su esposa lo abandona a tal punto que Job, la esposa maldice, le dice a Dios, maldice a Dios y muérete. Y más adelante Job dice, esta mujer me dejó, soy desconocido para ella, no me reconoce, estoy solo. Su economía se va al piso, totalmente, destruida y se enferma. Y vienen 3 amigos a consolar a Job. Cuando ven todo ese escenario, ellos que conocen a Dios, le dicen a Job, después de escuchar a Job que dice, maldigo el día en que nací. Yo estoy bien. Dios me está tratando injustamente, pero de todo modo voy a confiar en Él. Y entonces estos 3 amigos, basados en la revelación de Dios, le dicen, Job, si te está pasando esto, es porque tú pecaste. ¿Cuántos me siguen? Tú tienes que haber pecado, porque todo lo que te está pasando, le pasa solamente ¿a quién? A los pecadores. Y comenzaron un debate ahí. Job decía, yo no he pecado. Y ellos le sacaban la Biblia y los versículos. ¿Cuántos me siguen? Tú pecaste porque esto y esto. Y cuando esto pasa, dice la Biblia que estás en pecado. Y Dios dice, y Job dice, no, no estoy en pecado. Es más, Job comienza a decir, yo no entiendo esto, pero yo voy a mantener mi integridad. Yo creo que Dios no está siendo justo. Porque si pequé, que me lo diga y me arrepiento, o que me mate. Pero no hace ni una ni la otra. Pero de todos modos voy a esperar en Él. Acompáñenme en Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. Como dice alguien bien pentecostal, así bien de fuego, ¿sigo o paro?
¿Sigo o paro? Job, capítulo 33, versículo 8. Eliú dice algo acerca de Job. Dice: de cierto tú, Job, dijiste a oídos míos, y yo lo oí la voz de tus palabras, que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. Y eso es verdad. He aquí él, o sea, Dios, buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Ya estamos terminando el libro. Entonces, pero Dios escucha toda la conversación, porque Dios escucha todo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios escucha todo? Y en el capítulo 38, Dios se le aparece a Job y le dice: recordemos que Job camina en integridad, que es cierto, hace obras. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban con todos los hijos de Dios. Capítulo 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. El que con razón decía que era íntegro, ahora ¿cómo se ve? Vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora, varón, tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos tú a todos en el polvo, enciérralos tú sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. ¿Qué le está diciendo Dios? Aunque tú seas perfecto e íntegro, lo que yo te doy es por mi gracia, no por tus obras. Dios le estaba enseñando a Job, lo estaba protegiendo, porque Job era tan perfecto en su integridad que es posible que se haya comenzado a levantar el ego en él. Y Dios permitió todo eso, nunca le explicó. Dios nunca le explicó a Job, pero lo llevó a ese proceso para decirle: no eres tú, no es tu integridad, no es tu trayectoria, no es la revelación, no es como yo te uso. Soy yo, siempre seré yo, siempre será mi gracia, siempre será mi poder, siempre será mi gloria en ti, siempre seré yo, siempre yo soy el que soy en tu vida y nadie más. Y eso es lo que estaba llevando Dios a proteger, porque había uno que se llama Satanás, que era perfecto en sus caminos y se corrompió en su perfección. Por eso Dios nos está cuidando hoy, iglesia. Las obras no nos hacen aceptos delante de Dios. Es su gracia. Y nunca son las obras las que nos dan derecho a nada. Siempre será su gracia. Siempre será su gracia. Y permíteme ir aterrizando para que veamos el amor de Dios. Dios dice que el justo por la fe, ¿qué? No será salvo, vivirá cada día de su vida. En Romanos capítulo 5, véalo conmigo, ya estamos terminando. Romanos capítulo 5, solo me faltan 3 versículos, hermano, y terminamos. Romanos capítulo 5.
Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, escuche bien, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, por su gracia, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Comprendió? Ya usted y yo lo tenemos todo. Ya lo tenemos. El que no escatimó su propio Hijo, ya nos da todo. No por merecimiento, sino porque no hay nada que hacer, solamente creer. Crea en Jesús y el poder de Dios nos cubrirá. Y el poder de Dios nos transformará. Y el poder de Dios nos liberará. Y esa transformación y esa liberación nos va a producir que nosotros entonces actuemos conforme a su santidad, conforme a su integridad y conforme a sus propósitos. Porque Él es fiel y Él es bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y termino con esto. Romanos 8. Léalo conmigo. Romanos 8. Versículo 31 en adelante dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, iglesia, escuche, el que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio por gracia, lo dio por amor, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas que necesitamos para vencer, para vivir, para afrontar el futuro, para salir adelante, para vencer, para ser felices, para tener victoria, para que nuestros sueños en Cristo se realicen, para avanzar, para conquistar, no por nuestras obras, sino por su gracia? Por eso dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, nadie, nadie los puede acusar, porque es Dios el que nos ha justificado en su gracia. ¿Quién es el único que puede condenar? Cristo. A los que lo rechazan, porque Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. La angustia tampoco. La persecución tampoco. Hambre, desnudez o peligro o espada. No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo siento la presencia del Señor en este lugar por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el diablo, ni los poderes malignos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Póngase sobre sus pies y denle un fuerte aplauso al que vive, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra, Él merece toda la alabanza. Es su gracia, es su gracia. Solo la gracia de Dios nos sostiene, solo la gracia de Dios nos cambia, solo la gracia de Dios nos transforma, solo la gracia de Dios hace que nos movamos conforme a su voluntad. Yo quiero hacer un llamado. Si hay aquí alguna persona que no ha aceptado la gracia de Dios, el amor de Dios, y sientes que has fallado, sientes que no la mereces, tienes razón, nadie lo merece. Por eso es que es un don inmerecido la gracia de Dios. Si hay aquí alguna persona que quiera recibir a Cristo, pase aquí adelante en este momento. Reprendemos todo espíritu de incredulidad que ata las mentes y los corazones. Si hay alguna persona en este lugar o que nos ve a través de las redes sociales
que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, este es el momento de recibir la gracia de Jesús. O quiera reconciliarse con el Señor porque se apartó por alguna situación, aquí nadie le va a juzgar, aquí nadie le va a condenar, porque todos hemos fallado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Este es el momento para que usted reciba de la verdad, reciba el amor de Dios, se manifiesta en su vida. Si hay alguna persona, algún invitado en esta tarde ya que no ha recibido a Jesucristo, pase aquí adelante, pase aquí adelante, busque. Los hermanos están buscando, están acercándose a usted para verificar si usted ha recibido al Señor. No niegue la oportunidad de recibir de la gracia y la misericordia de Dios. Después vamos a estar orando por cada uno que diga: Señor, yo quiero vivir en tu gracia, yo quiero ser fortalecido en tu gracia, yo quiero recibir de tu gracia y de tu misericordia. Estoy cansado de luchar con mi fuerza. Perdóname, Señor, porque he vivido un evangelio con mi buena voluntad y con mi fuerza natural. Quiero sostenerme en tu gracia. Pero reiteramos nuevamente, si hay alguien, si hay alguna persona que quiera recibir a Jesús en esta tarde, sea bienvenido. Me hacen señas los hermanos que todos aquí somos cristianos y hemos recibido al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es bueno, pero es mejor que traigamos personas que no han recibido a Cristo, para que reciban a Cristo. Siempre invitemos personas para recibir al Señor. Y yo quiero decirle a la iglesia: confíe en la gracia de Dios. La gracia de Dios le va a capacitar para manifestar la presencia de Dios en su trabajo, en su familia, y los que están alrededor suyo conozcan al Señor Jesucristo. Pero pase adelante, vamos a orar por gracia. Gracia en nuestra vida, pase adelante. Vamos a tener unos ministros de ministración y luego vamos a estar cantándole el feliz cumpleaños a nuestro pastor con la unción de Bocas del Toro de nuestra hermana Patricia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tenemos una persona que va a aceptar. Vamos, denle un aplauso. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, la Biblia dice: seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos primero, ¿verdad?, de una eternidad sin Dios, en un lugar terrible, en una muerte separado de Dios eternamente. Salvos, denle un aplauso al Señor por este joven. Salvos de una vida de tristeza, de dolor, de vacío, de una vida sin propósito. Una oración que ustedes hagan hoy, esta oración, ¿verdad?, puede cambiar el rumbo de su vida y asegurarles una eternidad con Cristo. Amén. Cierre sus ojitos y repitan después de mí: Señor Jesús, te acepto hoy como Señor, como Salvador, como dueño de mi vida. Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas, de todos mis errores. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y permite, Dios, que yo persevere todos los días hasta el fin del mundo. Límpiame con tu sangre, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi cuerpo. Espíritu Santo, guía mis pasos cada día de mi vida y permite que yo alcance la salvación completa en Cristo Jesús. Permítanos orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios del cielo, porque hasta este momento podemos decir: Ebenecer, hasta que usted nos ha ayudado. Gracias, Señor, por las almas, Dios del cielo, que hoy te aceptan como dueño,
y Señor, en sus vidas. Señor, te pedimos, Dios mío, que desde ahora, Padre Santo, seas tú guiando sus pasos. Señor, que hagas cumplir, Dios del cielo, tu buen propósito en ellos. Que rompas, Dios mío, toda maldición que se quería levantar en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que la sangre de Cristo Jesús actúe con poder. Señor, borrando toda obra muerta de sus mentes. Limpiando sus conciencias del pasado. Y ayudándole, Dios mío, a vivir en santidad para ti, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor, que ellos puedan experimentar, Dios del cielo, la gracia poderosa de Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias. Y el pueblo que ama a Dios dice: esta es su casa. Yo sé que vienen de Colón, ¿verdad? Que son invitados. Pero en Colón también hay buenas iglesias donde se predica el evangelio. Buenos lugares, buenos pastores, buenos ministros, buenos consejeros. Y esta iglesia siempre va a estar abierta para recibirlo con los brazos abiertos y que puedan experimentar aquí el amor del Espíritu Santo y del Señor Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Amén. Bienvenido, bienvenida. Esta es su casa. Dios le bendiga mucho. Los hermanos van a estar tomando sus nombres y dándole la introducción. Amén. Aleluya. Vamos a orar por todo aquel que quiera recibir la gracia de Dios. No porque yo tenga algo, sino porque Dios es el que tiene y manifiesta su gracia. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no lo hay, No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no no lo hay, no hay nadie como tú. Tú mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Tú mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Digno eres de gloria, de alabanza.
levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. y grande eres tú, maravillas haces tú. no hay otro Como tú, no lo hay, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No lo hay, no hay otro como tú. grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No lo hay, No hay otro como tú. Tú mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Tú mereces la gloria y la honra. levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor Altísimo. milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso, Salvador, y no hay nadie como tú. No lo hay, no lo hay, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso, Salvador, no hay nadie. No lo hay, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. Es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Y nada es difícil para Dios, todo es posible